a toda la audiencia. ¿Escuchaste más o menos esta preocupación realmente que Sí, debe ser tuya también y el viceministerio por, decimos siempre no, no se puede decir el nombre del abusador y finalmente le protegemos más al abusador y la menor ya sufrió lo que tenía que sufrir. Eh, y así real- mismo, Celso. sí, Yo creo que hay un punto intermedio, ¿verdad? Hay un punto intermedio al cual vamos a llegar eventualmente. Eh, Escuché que sos abogado, ¿verdad? Yo también soy abogado. sí, En esos casos, ¿verdad? En los cuales se involucra a los niños, niñas, adolescentes como víctimas, ¿verdad? De abuso sexual específicamente, se protege, ¿verdad? O sea, se protege la identidad de los niños y colateralmente también se protege por eso, ¿verdad? La identidad del abusador, ¿verdad? Pero es una cuestión colateral. ¿Por sí, qué? Eso tiene una explicación. Porque muchas veces cuando principalmente en las comunidades muy pequeñas, ¿verdad? Porque tenemos que pensar a nivel país, ¿verdad? Cuando hay comunidades o distritos muy pequeños, es como que se sabe todo y la sí, niña o el niño, ¿verdad? No puede salir y cambiarse de colegio, en un solo colegio, nomás la zona, todo el mundo sabe que ella es estigmatizada, su papá luego abusó de ella, su abuelo lo abusó de ella, su padrastro lo abusó de él. Entonces, son cuestiones, ¿verdad?, que requieren una mirada muy amplia, ¿verdad?, justamente para evitar esa revictimización, ¿verdad?, y esa estigmatización a los niños. Pero, sí. pero obviamente, esto también, ¿verdad? Y también, por otro lado, ¿verdad?, tenemos el principio de la presunción de inocencia, ¿verdad?, que es una cuestión también que hay que tener en cuenta. No obstante, no obstante, ahí justamente es donde tiene que impulsarse la investigación penal, llegar a una condena firme y ejecutoriada, y allí esos abusadores, ya levantada, ya levantado, perdón, el principio de presunción de inocencia, ¿verdad? Siendo condenada esta persona a que abusó de un niño o niña adolescente, ahí ingresa a el registro de agresores sexuales. O sea, la propia legislación ya contempla esto. Y ahora te digo más, vos sabés que fue justamente uno de las cuestiones que hemos impulsado desde el Ministerio de la Niñez, ¿verdad? En conjunto con el Congreso Nacional, con el senador Blanco, que trabajamos con ellos, fue que el Código de Ejecución Penal, vos sabés que establecía que a los 8 años de que uno haya sido condenado por un crimen, sea cual fuere ese crimen, ya sea robo agravado, homicidio, abuso sexual entre ellos, ¿verdad?, estafa, el antecedente penal se borraba, Yo, se borraba de su registro. La peor otra vez, una persona condenada se borraba su registro. Entonces ahí se impulsó la ley de el registro de agresores sexuales y ahora las personas que son condenadas por hechos punibles de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, entre ellos la trata, la explotación sexual también, quedan para siempre dentro de ese registro de agresores sexuales. Justamente para que la ciudadanía sepa esa cuestión y que eso lo articula la Corte Suprema de Justicia y para ciertos trabajos yo le puedo exigir como empleador a una persona, por ejemplo, una persona que va a trabajar, no sé, como docente, o que va a trabajar como portero de una escuela, o que va a trabajar como profesor de una escuela de fútbol, como transportista escolar. Yo le puedo exigir que, aparte de tu antecedente penal y policial, como vamos a trabajar con niños, dame tampoco también tu registro de agresores sexuales. Y ahí va a figurar sí o sí. Capaz en el del penal no va a figurar, pero en el registro de agresores sexuales se queda para siempre. Eduardo, convenimos entonces ambos que hay que buscar una salida media. O sea, ahora, eso de que los 8 años quede sin antecedentes ya está resuelto. Ya está Ahora, resuelto. sí, ahora ese tema colateral de que eh, al no citar al agresor por protección al menor, pero el agresor sigue impunemente por la calle, no tiene todavía condena, pero el menor pues habitualmente no miente. Ustedes saben que están ahí en el tema de la protección de niñez, que normalmente la criatura no miente. Entonces ya hay una condena previa, aunque no se haya llegado a la justicia, ¿verdad? Pero mientras nosotros decimos que le protegemos al menor o a la menor, también le protegemos a los agresores. ¿Cómo se puede manejar eso, por ejemplo?
Y yo creo que lo que tiene que hacer, o sea, donde tenemos que apuntar la mirada es justamente a la premura de los casos judiciales que afectan a niños y niñas adolescentes, ¿verdad? Que esos juicios, que esos procesos sean rápidos. De hecho, que 6 meses nomás es el proceso que debe durar esa investigación. Y, Sí, y en los casos de niños, de abuso sexual en niños, realmente son rápidas las diligencias, ¿verdad? Vos, incluso cuando tenés conocimiento de un caso de abuso sexual, y digo nomás también porque estoy también en el ámbito penal, tu primera prueba a prima facie ya es, ¿verdad?, esa inspección médica, ya es ese primer abordaje en el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público. Entonces vos ya tenés rápidamente indicios ciertos sobre si ocurrió o no ese hecho punible. Entonces allí uno ya tiene prácticamente con eso, ¿verdad? Hay otras pruebas más que uno puede ir ya recolectando en el periodo de investigación. Ya puede ir, por ejemplo, testimoniales de las madres, de otras personas que conocen el hecho, eh, pruebas forenses, ¿verdad? También en ese caso, ¿verdad? Por ejemplo, si se quedó algún registro de rastro seminal o si quedó, por ejemplo, alguna ropita manchada con ciertos fluidos, ¿verdad? Son ya cuestiones de apoyo para darle mayor fortaleza a la investigación penal. Entonces allí uno tiene ya rápidamente esa construcción jurídico-penal para tener una certeza y poder realizar la acusación. Entonces, yo creo que deberíamos apuntar justamente a esa mayor diligencia, a esa mayor rapidez, para que ese estado intermedio, ¿verdad? En el cual estos abusadores sexuales son favorecidos colateralmente por esta cuestión de la protección a los niños, sea lo más breve posible y que rápidamente, en el caso de que tengamos todos los elementos, sean efectivamente condenados, no queden impunes estos hechos, ¿verdad? Y que a su vez sean incorporados en el registro de agresores sexuales y ahí la ciudadanía va a tener una herramienta para poder también filtrar a estas personas para que no vuelvan a cometer un hecho punible. Primero, para que vayan a prisión a total. pagar por lo que hicieron y segundo, cuando salgan libres, después de cumplir su condena, que la ciudadanía tenga esa seguridad de que ellos no van a volver a infiltrarse en instituciones o en actividades en contacto con niños, niñas y adolescentes. Eduardo, una consulta que te quiero hacer, porque he escuchado hace un tiempo, por ejemplo, menor que fue abusado en la edad escolar y que por algún motivo nunca se animó a denunciar y llegó a la mayoría de edad y quiere denunciar. ¿Eso se puede hacer? Sí se puede hacer. De hecho, que hay un artículo, creo que es el 101 o 102 del Código Procesal Penal, no recuerdo ahora mismo, ¿verdad? No estoy nomás en la oficina con el código a mano, ¿verdad? Pero Mm. hay un artículo que justamente establece un periodo para que la persona, una vez cumplida la mayoría de edad, pueda denunciar un hecho punible de esas características, porque antes no pudo hacerlo por diversos motivos, ¿verdad? O sea, las personas que han sido víctimas deben denunciar, pueden denunciar y tienen que tener todas las garantías para ello. También recordar, Celso, que tenemos construida una ruta de intervención para los casos de abuso sexual que hemos aprobado con una construcción del Ministerio de la Niñez, con diversas instituciones, tanto públicas como de la sociedad civil, y eso fue aprobado por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Le voy a pasar también para que tenga eso, te paso por vía privada, que es una Sí, herramienta muy útil porque lo que encontramos también era que a veces las víctimas se iban y deambulaban de un lado para otro, ¿verdad? Iba a la comisaría, no, la comisaría tenía que relatar todo el hecho, después tenía que pasar otra vez en la fiscalía a relatar el hecho, en la defensoría pública, en los hospitales, en la escuela, ¿verdad? Y así sucesivamente ir relatando permanentemente, ir reviviendo ese momento tan doloroso. Entonces, hemos por eso construido en el marco de la ley 6202 del año 2018 esta ruta de intervención que justamente precautela evitar la revictimización, pero a la vez también la protección de las evidencias forenses y de cómo tiene que ser esa ruta de abordaje, ¿verdad? Para causar el menos daño posible a esa víctima. ¿Cómo, por ejemplo, Eduardo, por último, ya después te dejo de trabajar, cómo, por ejemplo, esa persona que fue abusada siendo menor y cuando llega a la edad adulta y decide él, porque la familia no se animó, porque era
más vulnerables. ¿Qué pruebas va a tener? ¿Va a ser su palabra contra su agresor? Justamente ahí, realmente me apasiona hablar de este tema porque también yo me especialicé en el ámbito penal, ¿verdad? No Sí, necesariamente uno cuando es vulnerable en este tipo de hechos, muchas veces puede valerse por las pruebas indirectas. ¿Qué son las pruebas indirectas? Son cuando, por ejemplo, yo fui víctima, por ejemplo, a los 9 años de abuso sexual en niños. Entonces yo le conté a mi hermano mayor, o a mi primito, o le conté a mi tía, ¿verdad? Y nadie habló, ¿verdad? Y entonces yo, eh, justamente ahí puedo yo manifestar, ¿verdad? O expresar de que, mira, yo ahora me animo a denunciar, tengo 18 años, y como yo pruebo, ¿verdad? Ya de mi palabra contra la palabra. No, pero yo allá en el año 2000, no sé, 9, le comenté a mi primito, él sabía o él vio, fulano de tal vio, observó, entonces hay ahí una prueba indirecta que puede ser convocada, le convocamos a ese pariente o a esa persona que sepa y esa persona se ratifica y dice, sí, yo en el año, hace 10 años, él me había comentado, yo tampoco no entendía porque era chico, o yo no sabía tampoco, ¿verdad? Entonces, sí doy aval de que él me había comentado en ese momento esa situación, o ¿verdad? O sea cuando que, éramos adolescentes, él me contó. O o sea que- se va al psicólogo, ¿verdad? Se hace esto deja rastros, ¿verdad? Deja daños psicológicos también, el abuso sexual. Entonces también uno si acude al psicólogo, ¿verdad? El psicólogo puede ofrecer, ¿verdad? Si una verosimilitud de esa situación de que ocurrió, ¿verdad? De que es creíble, de que él tiene, por ejemplo, no puede dormir por las noches, tiene traumas acarreados de que fue víctima de abuso sexual. Entonces son varios elementos que pueden ir construyendo ese relato fáctico con evidencias y con certeza para lograr, ¿verdad? Un proceso, el inicio de un proceso penal a ese abusador y que el hecho no quede impune y sacarle de circulación a ese abusador sexual. Eduardo, te agradezco un montón la conversación y yo creo que tenemos, acá nos ofrecemos nosotros siempre para hacer información permanente de todas estas cosas, porque a veces la falta de información también es una, qué sé yo, la gente no sabe cómo actuar cuando ocurre este tipo de casos y como vos bien decís, se va a la comisaría le manda allá, el otro allá y entonces está así, finalmente uno termina renunciando a hacer cualquier tipo de denuncia. Así que, Eduardo, te agradezco un montón. No, muchísimas gracias a ustedes, a la orden siempre, para lo que quieran, para lo que necesiten. Y recordar que está disponible el teléfono, es el servicio Fono Ayuda 147-147, para que puedan realizar su denuncia para cualquier hecho punible que afecte a niños y adolescentes.